Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor. Estamos en este domingo ya de la segunda semana del tiempo ordinario. El tiempo ordinario es el tiempo en el que nosotros tenemos que poner en práctica lo que Dios en el tiempo fuerte, es decir, con su venida en la Navidad, nos ha traído como buena noticia, como evangelio. Ñande yara o poi bella la pelota ñande bueno penja y te jugata anga el juego de la vida. A pebe ñande ñamoita las reglas de lo que el Señor nos puso para este caminar en el día a día de nuestra sociedad. Ñande ñande goave a Isaías capítulo 62 del 1 al 5. Por amor a Sion no me callaré, por amor a Jerusalén no descansaré hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. Las naciones contemplarán tu justicia y todos los reyes verán tu gloria. Y tú serás llamada con un nombre nuevo, puesto por la boca del Señor. Apello. Queridos amigos, qué interesante la primera parte. La omajero veñan de Yara, apeñan de Yara, recobe principios y valores para regir nuestra propia vida y nuestra existencia. Entonces, es la que nosotros también tenemos que ahora proclamar, anunciar. Por amor a Sion no me callaré. Por amor a mi Paraguay, por amor a mi familia, por amor a mi nación, no me callaré. Voy a decir, por amor a Jerusalén no descansaré. Hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. Queridos amigos, entonces no callar, no descansar hasta que irrumpa la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Muchas veces nosotros pensamos en una religión desencarnada y sin embargo Dios se ha encarnado en nuestro contexto histórico. Hasta que irrumpa su justicia. Hay mucha injusticia en la calle, en la ignorancia, muchas situaciones sociales que no condicen con aquello que nosotros profesamos y decimos. Ya digo, ya de cristianos, alter Christi, y Cristo buscó la justicia, el amor, que esa luz encendida como una antorcha encendida, luz para las naciones, luz ante tantas injusticias. Que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.